Un expresidente en prisión domiciliaria, un juez sancionado por Estados Unidos y un país al borde de la censura total. La justicia brasileña acusa a Jair Bolsonaro de intentar dar un golpe de Estado. Y está prohibido hablar. A Bolsonaro le prohibieron hablar, le prohibieron publicar en redes sociales y hasta recibir visitas. Sin embargo, el pueblo sí habla. Más de 60 ciudades brasileñas como Sao Paulo, Copacabana, Brasilia salieron a las calles a pedir la renuncia del presidente Lula da Silva y del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Y a juzgar por las imágenes y lo que están informando los medios, es una de las mayores movilizaciones en años. Ahora, Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados, sancionó al juez Moraes por abusar de su poder y perseguir a opositores. Entonces, ¿estamos ante una persecución política disfrazada de justicia? Además, recientemente Donald Trump aumentó los aranceles a Brasil al 50%, lo que podría mostrar al mundo que para Estados Unidos este tipo de actos, este tipo de silenciamientos, tienen consecuencias. Hoy en América Revelada veremos detenidamente los hechos que muchos prefirieron callar. Buenas tardes, bienvenido a América Revelada. Hoy estamos en vivo. Hoy queremos conectarnos directamente con usted, pues tenemos un tema muy importante para hablar, así que espero que lleguen a este vivo, a que se pongan cómodos, porque lo que está ocurriendo actualmente merece la pena que lo hablemos aquí en América Revelada. Es algo muy grave, porque lo que acaba de ocurrir en Brasil no solo sacude a un país entero, sino que también esto nos recuerda hasta dónde puede llegar un sistema cuando se decide silenciar a la oposición. Así que bueno, espero que lleguen, que se sienten, como dije antes, que se pongan cómodos, porque esto es un tema que justamente como trabajamos aquí en América Revelada, es importante que hablemos de lo que está pasando en este gran país de América Latina, ¿sí? Que es Brasil. Pues el expresidente Jair Bolsonaro fue enviado a prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, por lo cual no puede salir de su casa, no puede hablar públicamente, no puede usar tampoco las redes sociales, no puede recibir visitas sin autorización judicial. Sin embargo, esta no es una sanción por corrupción o enriquecimiento ilícito, como ocurre en otros países, como por ejemplo en mi país, con la expresidente Cristina Fernández de Argentina, que también lleva tobillera electrónica cumpliendo prisión domiciliaria después que la justicia se tomó más de 16 años para investigar y sentenciar a la expresidente por años de enriquecimiento ilícito y sobornos. Aunque todavía le esperan, por cierto, otras 9 causas más, de las cuales, sinceramente, bueno, teniendo en cuenta la edad de Fernández de 72 años, yo no creo que lleguen a juzgarla. Ahora, bueno, volviendo a Brasil, volviendo al caso de Jair Bolsonaro, esto es totalmente diferente. En este caso, la justicia brasileña fue mucho más rápida que en el caso de Argentina. En manos de Moraes, en poco más de 8 meses, Bolsonaro ya está cumpliendo una pena por supuestamente haber orquestado un complot para anular los resultados electorales de Brasil del año 2022. La fiscalía alegó que Bolsonaro y varios otros intentaron dar un golpe de Estado. Esto ocurrió el día 8 de enero de 2023. Ese día hubo ataques al edificio del Congreso, a la Corte Suprema y al Palacio Presidencial. Se estima que fueron aproximadamente 5,000 personas que se manifestaron ese día pidiendo la intervención militar para que se reviertan los resultados electorales y para que Bolsonaro vuelva, es decir, que sea reelegido, ¿sí? Para reinstaurar la presidencia de Bolsonaro. Pues el caso de Jair Bolsonaro en Brasil podemos decir que tiene mucha más que similitud con Argentina, es más parecido a lo que enfrentó aquí en Estados Unidos el presidente Donald Trump. Recuerda cuando
Trump fue acusado de provocar una insurrección el día 6 de enero de 2021, cuando miles de personas también salieron a las calles acusando de que hubo irregularidades en las elecciones y pidiendo que Trump sea reelegido. Es decir que, bueno, en los dos casos hubo arrestos masivos, fue algo realmente una situación un tanto similar, porque las consecuencias fueron esas también, con arrestos masivos, con duras condenas, y luego siguió también la censura. Muchos fuimos censurados, y lo digo también por mí. Los que me siguen saben perfectamente, nosotros cambiamos muchas veces de canal, muchas veces hasta antes tenemos otro nombre, era Al Descubierto, ¿recuerda? Después Al Descubierto con Elina Villafaña, ahora estamos en América Revelada, porque no se podía hablar de muchos temas y uno de ellos era las irregularidades en las elecciones, porque estaba penalizado por las plataformas de comunicación. Ahora, en este caso de Brasil, el silenciamiento quitó visas a periodistas. Muchos comunicadores quedaron en el exilio, como también políticos o allegados del expresidente Bolsonaro, como por ejemplo el caso de su hijo, Eduardo Bolsonaro, que era diputado federal, pero tuvo que salir del país y exiliarse aquí en Estados Unidos desde este año y continúa todavía exiliado aquí en el país. Ahora, lo más inquietante de todo esto es que la Corte Suprema, o mejor dicho, un juez de la Corte Suprema, es el que concentra el poder para callar, para censurar a la gente, para censurar a los que opinan, a los medios, a los políticos y castigar a los que piensan distinto. El juez Alexandre de Moraes, no sé si le suena ese nombre. Bueno, aquí en Estados Unidos sí, a Washington sí, porque el gobierno de Estados Unidos lo acaba también de sancionar por abuso de poder y violaciones a los derechos humanos. Y eso no es todo. El presidente Donald Trump no solo criticó lo que llamó como una persecución judicial orquestada, sino que también respondió con una de sus armas favoritas. ¿Ya sabe cuál es? La está utilizando mucho. Los aranceles, así es, sanciones económicas. El presidente Donald Trump impuso un nuevo arancel del 50% a las exportaciones clave de Brasil como señal de oposición a las medidas que están tomando allá. Entonces, veamos qué realmente está pasando en Brasil. Así que bueno, hoy vamos a seguir este caso paso a paso, desde las elecciones cuestionadas del año 2022 en Brasil, pasando también por las causas abiertas contra la familia Bolsonaro, también las operaciones secretas que hubo allá. Así que bueno, prepárese porque bueno, yo ya estoy aquí preparada, estoy aquí con mi mate, ¿sí? Porque tenemos una tarde para discutir bastante. Espero que también me escriban ahí abajo porque, bueno, este episodio no es solo sobre Brasil, es sobre lo que puede pasar en cualquier país si se rompen las reglas de la democracia. Así que bueno, antes de continuar también me gustaría que me cuente, que me escriba ahí donde, ahí al costado, abajo, no sé cómo lo ve usted, para que nos cuente de dónde nos está viendo, si en su país se vive o se vivió este tipo de situación como está ocurriendo en Brasil, de callar a quienes piensan diferente, de que las votaciones dejen más preguntas, más dudas, si realmente se respeta la voluntad del pueblo o no. Y también, por supuesto, si quiere apoyar el trabajo que hacemos aquí en América Revelada, si quiere apoyar el periodismo independiente, puede hacerlo también colaborando con un super chat, con un emoji, porque bueno, desde ya agradezco a todas las personas también que siguen nuestro contenido, que siguen nuestro trabajo, porque saben que aquí hablamos sin filtros y solo dejando también todos los datos sobre la mesa, ¿sí? Junto a usted, para que sea usted el que forme su opinión y también nos comparta qué es lo que piensa. Es muy importante para nosotros. Aquí los mensajes de usted lo leemos, estamos muy atentos a los mensajes, leemos los mensajes y lo valoramos mucho, justamente porque defendemos la libertad de expresión, ¿sí? Sabemos lo importante que es. Ahora, bueno, para entender todo lo que está pasando, volvamos el tiempo atrás, ¿sí? Vamos a octubre del año 2022, justamente cuando Jair Bolsonaro pierde por un margen muy estrecho frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Pero esto, bueno, antes de aceptar el resultado, ¿sí? Antes de aceptar el resultado de las elecciones,
la campaña de Bolsonaro ya anunciaba un recurso al Tribunal Superior Electoral, al TSE, por supuesta manipulación en la distribución de publicidad radial. Sin embargo, esa denuncia fue desestimada y el TSE pidió a la Fiscalía investigar si el equipo de Bolsonaro en realidad estaba buscando interrumpir las elecciones. Días después, simpatizantes de Bolsonaro comenzaron a salir a las calles, bloquearon autopistas y exigieron intervención militar. Las protestas llegaron incluso hasta el centro de Brasilia, el centro, es decir, la capital del país. Y Bolsonaro, siendo todavía presidente en ese momento, pidió a la gente, pidió a la población que haya calma. En ese momento le dijo a la población en un mensaje, entendiendo también la frustración de la gente por el resultado de las elecciones, él dijo, sé que están molestos, yo también, pero tenemos que mantener la calma. Les hago un llamado, despejen las carreteras. Pues la Policía Federal de Carreteras de Brasil informaba en ese momento que los manifestantes estaban bloqueando las carreteras parcial o totalmente en más de 190 lugares diferentes, por lo cual la policía estaba desbordada porque las manifestaciones iban incrementándose todo el tiempo en el país. Es así que en ese momento el Supremo Tribunal Federal, bajo la supervisión del juez Alexandre de Moraes, reaccionó inmediatamente y ordenó la desarticulación de campamentos pro Bolsonaro. También se registraron al menos 1.200 detenciones. Se activó una importante vigilancia militar en la capital, en Brasilia. Y no solo eso, también luego en junio del año 2023, el Tribunal Electoral, también protagonizado por el mismo juez, de Moraes, inhabilitó políticamente a Jair Bolsonaro. ¿Qué significa esto? Que Jair Bolsonaro no podrá postularse para ningún cargo en el gobierno hasta el año 2030 por presuntamente manipular procesos electorales. Es así que le impusieron multas por litigio de mala fe, incluyendo 22.9 millones de reales al partido de Bolsonaro. Bueno, ¿qué nos dice esto aquí? Que una dudosa derrota electoral seguida por denuncias, un importante descontento de la gente, bloqueos y acusaciones de conspiración y también censura. ¿Y qué mostraron los medios en ese momento? Eso es importante también nuestro papel como periodistas, ¿sí? Bueno, una escalada que mostró justamente al presidente de Bolsonaro, que pasó de ser presidente a ser un aliado de protestas callejeras, dando así legitimidad a la intervención del Poder Judicial bajo la figura del juez Alexandre de Moraes como árbitro absoluto del conflicto. Entonces, mientras las protestas continuaban en las calles y la tensión se sentía en cada esquina del país, algo más estaba comenzando a instalarse. El bloqueo y la censura, algo que también conocemos aquí. Y Moraes dejó de ser solo una figura judicial, pues para convertirse en una especie de superministro con un poder sobre la libertad de expresión de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los discursos también considerados antidemocráticos. Y entonces, bueno, llegó la orden de censurar directamente al expresidente Jair Bolsonaro. Esto ocurrió en enero del año 2023. Moraes ordenó a Meta, ¿sí?, la empresa matriz de Facebook e Instagram, bloquear el acceso de Bolsonaro a sus cuentas. Esto es algo que también le pasó al presidente Donald Trump. ¿Recuerda? Tanto Meta como cuando era Twitter bloquearon las cuentas de un presidente, porque en ese momento Donald Trump todavía estaba en el cargo. Ahora, bueno, volviendo a Brasil, YouTube también. YouTube, que pertenece a Google, ordenó eliminar permanentemente múltiples vídeos de su canal, incluyendo antiguos discursos donde hablaba del sistema electoral o cuando también estaba cuestionando decisiones judiciales. Pero bueno, eso fue solo el comienzo. Luego también se bloquearon cuentas de periodistas independientes, de legisladores opositores, de empresarios bolsonaristas, e incluso también ciudadanos comunes que simplemente estaban replicando o estaban reposteando o subían un vídeo sobre este tema.
El portal estadounidense de Twitter Files Brasil, que reveló parte de esta operación, expuso cómo Alexandre de Moraes envió órdenes directas a Twitter para suspender cuentas sin necesidad de una orden judicial formal ni explicar los motivos. Ahora, como sabemos, Twitter ya no es más del antiguo dueño, cambió ahora, se llama X, con Elon Musk, que es el CEO de la empresa. Es por eso que, bueno, Elon Musk fue quien expuso todo este caos públicamente. Y aquí vemos que en la cuenta de X, dice X Corp, dice, se ha visto obligada por decisiones judiciales a bloquear ciertas cuentas populares en Brasil. Les hemos informado de esta medida. Desconocemos los motivos por los cuales se han emitido estas órdenes de bloqueo. No sabemos qué publicaciones supuestamente violan la ley. Se nos prohíbe decir qué tribunal o juez emitió la orden o sobre qué fundamentos. Tenemos prohibido decir qué cuentas están afectadas. Nos amenazan con multas diarias si no cumplimos. Creemos que dichas órdenes no están en conformidad con el marco civil de Internet ni con la Constitución Federal brasileña y las impugnamos legalmente siempre que sea posible. El pueblo de Brasil, independientemente de sus creencias políticas, tiene derecho a la libertad de expresión, al debido proceso y a la transparencia de sus propias autoridades. Fue muy fuerte cuando se supo de esta otra cara de la moneda, cuando Musk publicó esto. Y como vemos, bueno, Musk denunció que Moraes estaba actuando en abierta violación de la Constitución brasileña y que estaba ejerciendo una censura sin precedentes, no solo en América Latina, sino también en el mundo democrático, porque justamente lo que estaba haciendo Jim Moraes era exigir ilegalmente a Twitter, que es una empresa extranjera, no es de Brasil, a que le revelara información privada sobre los usuarios que usaron hashtags que consideraba inapropiados. También exigió acceso a los datos internos de Twitter, violando también así la política de la plataforma. Sin embargo, bueno, Elon Musk no siguió esas órdenes arbitrarias y también hizo una publicación. Escribió: esta censura agresiva parece violar la ley y la voluntad del pueblo de Brasil. Bueno, este mensaje fue en respuesta justamente a otro mensaje de Michael Shellenberger, que publicó justamente las pruebas. Se publicaron varias pruebas, varios archivos sobre la censura que se estaba llevando a cabo en Brasil. Y ahí justamente se reveló todo lo que estaba por detrás, lo que era antes Twitter, que estaba siendo manejado por otro personal y que estaba siendo dirigido por Brasil y estaba censurando, estaba bloqueando a diferentes opositores del gobierno de Lula da Silva. Así que bueno, es importante cuando tengas esa información, la compartimos, aquí está. Bien, este es los archivos de Twitter de Brasil. Es muy importante. Bueno, aquí en Twitter se publicaron mucha información que estaba en silencio, mucha censura fue descubierta después, y como por ejemplo lo que estaba ocurriendo en Brasil, así que es importante que lo leamos juntos. Dice, bueno, archivos de Twitter, dice: Brasil está librando una profunda ofensiva contra la libertad de expresión liderada por un juez de la Corte Suprema llamado Alexandre de Moraes. De Moraes ha encarcelado a personas sin juicio previo por publicaciones en redes sociales, ha exigido la expulsión de usuarios de las plataformas de redes sociales y ha exigido la censura de publicaciones específicas sin otorgarles a los usuarios derecho a apelar, ni siquiera a ver las pruebas presentadas en su contra. Estamos hablando, bueno, aquí él está haciendo un resumen, ¿sí? Pero después vamos a ir a las pruebas. Luego más abajo dice, ahora archivos, un poquito más arriba, ahora archivos de Twitter publicados aquí por primera vez revelan que Jim Moraes y el Tribunal Superior Electoral que él controla participaron en un claro intento de socavar la democracia en Brasil. Dice, exigió ilegalmente que Twitter revelara detalles personales sobre los usuarios de Twitter, eso que ya informé antes, que ya dije antes, sobre los hashtags que él creía que eran peligrosos o que no se podía publicar, no se podría compartir. También exigió acceso de los datos internos de Twitter.
en violación a las políticas de la plataforma. También intentó censurar unilateralmente publicaciones en Twitter de miembros en funciones del Congreso de Brasil. Y se intentó utilizar las políticas de moderación de contenido de la plataforma de Twitter como un arma contra los partidarios del entonces presidente Jair Bolsonaro. Los archivos muestran los orígenes de la demanda del Poder Judicial brasileño de amplios poderes de censura, el uso de la censura por parte del tribunal para interferir en elecciones antidemocráticas y el nacimiento del complejo industrial de la censura en Brasil. Es importante porque seguramente en su país o en el mundo sabe que no es solamente algo de Brasil. Esto ha pasado en muchos lugares y me recuerda mucho a Estados Unidos, lo que pasó hace unos años atrás. Veamos algunas de los informes que tiene de las pruebas. Dice: estamos resistiendo las peticiones. Dice, el 14 de febrero de 2020, el asesor legal de Twitter en Brasil, Rafael Batista, envió un correo electrónico a sus colegas para describir una audiencia en el Congreso sobre desinformación y noticias falsas. Batista reveló que miembros del Congreso de Brasil habían pedido, bueno, y ahí muestra la prueba, justamente el documento como prueba de lo que está diciendo Schellenberger. Luego más abajo dice porque es todo un hilo de pruebas, ¿sí? Dice, la Corte Suprema y el Tribunal Superior Electoral de Brasil, 7 jueces componen el Tribunal Superior Electoral, el TSE de Brasil. 3 de esos jueces son también miembros del Tribunal Supremo Federal, el STF. Es decir, la parte electoral y la parte del Tribunal Supremo, hay 3 jueces que son los mismos, o sea, que son las mismas personas que dirigen. Y uno de esos es Alexandre de Moraes, que es también presidente del TSE. Bueno, aquí hay antecedentes sobre este tema. Después, le puedo dejar el enlace para que usted también vea las pruebas porque son bastantes. Después aquí dice, esta es la primera vez que se presenta una investigación penal real contra un empleado. Dice, el 18 de febrero de 2021, Batista envió un correo electrónico a sus colegas nuevamente para informarles sobre su declaración. Dijo que le había dicho al fiscal que Twitter opera en Brasil desde 2012 y esta es la primera vez, bueno, y ahí, bueno, está oculto porque es más largo el detalle y en realidad hace un resumen de cada informe que se presenta, de cada prueba. Es bastante largo, son muchas pruebas. La censura, bueno, está toda detallada, todas las pruebas, todos los informes. Es por eso que, bueno, la decisión que tomó Elon Musk con todas estas pruebas justamente es oponerse a la censura. Esto escribió en su cuenta de Twitter también pidiendo que la gente vea lo que está pasando y dijo, bueno, ya no sé si me puedes compartir lo que escribió Elon Musk en su plataforma de X, porque la idea de él es, bueno, aquí dice, levantar todas las restricciones. Él justamente lo que no quería hacer es apoyar esto que estaba ocurriendo en Brasil y quería justamente ayudar a la gente a que pueda hablar. Dice, levantamos todas las restricciones. Este juez ha impuesto multas cuantiosas, ha amenazado con arrestar a nuestros empleados y ha cortado el acceso, y ahí dice el nombre del lugar, en Brasil. Como resultado, probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que las ganancias. Bueno, eso creo que es algo muy importante que ha ocurrido, porque también esa fue una de las formas para que el mundo conozca esta realidad, lo que justamente muchas otras personas no estaban viendo. Por ahí los medios no muestran todo, muestran solo un lado y es importante que alguien muestre las pruebas, que es lo que pasó aquí en Twitter. Recuerde, le voy a dejar el enlace ahí abajo por si usted se perdió cuando salieron todos estos archivos de Brasil, ¿sí?, sobre la información de la censura que estaba llevando a cabo la justicia. Ahora, bueno, la actitud de Moraes, justamente como juez,
Algunos analistas incluso lo comparan con el de un ministro del régimen chino, es decir, del régimen comunista chino. ¿Ya imaginó? Pues estamos hablando de Brasil. En Brasil, mientras en las calles se reprimía a la gente en las protestas, en el mundo digital también se estaban apagando las voces una por una. Pero bueno, había algo más inquietante todavía, eso no es todo, porque los mecanismos utilizados para aplicar esta censura no eran transparentes. De hecho, dentro de la misma justicia tampoco se sabía, porque ni siquiera el Congreso tenía acceso pleno a las decisiones que estaba tomando Jim Moraes. Todo se canalizaba a través de un informe, el informe 4879, que es un proceso judicial secreto abierto por el propio juez. Escuche bien, donde él mismo era el denunciante, él mismo era el investigador y él tenía la decisión final. O sea, totalmente dueño de la causa, ¿verdad? Como la llamaron algunos juristas. Ahora, bueno, la narrativa oficial era que estas medidas eran para proteger la democracia. Pero bueno, muchos comenzaron a preguntarse algo obvio. ¿Qué clase de democracia necesita callar millones para proteger la democracia? ¿Conoce ese tipo de democracia en su país? No sé, escríbame ahí si conoce esta historia, si siente que es una historia que se repitió en otros momentos. Pues en Brasil, la Corte Suprema resolvió cerrando X. Así es, el día 30 de agosto Moraes cerró X diciendo: Elon Musk demostró su total falta de respeto a la soberanía brasileña y en particular al Poder Judicial, erigiéndose como una verdadera entidad supranacional e inmune a las leyes de cada país. Igualmente, Elon Musk siguió con su postura y también escribió otro posteo diciendo: a diferencia de otras redes sociales y plataformas tecnológicas, es más, podría agregar hasta el mismo Twitter, que antes, o sea, ahora es X, pero antes era Twitter y sí lo hacía, dice: no acataremos en secreto órdenes ilegales. Es decir, que no iban a seguir las órdenes de este juez brasileño de censurar a la gente y no decir nada, solo decir que no cumple con las normas de la plataforma, como muchas veces ha ocurrido y nos ha ocurrido también. Es así que, bueno, en Brasil, mientras regía la censura judicial y persecución política, desde Washington, desde aquí, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo también que sobre este tema estamos viendo una dictadura judicial en Brasil. Lo que está haciendo Alexandre de Moraes es inaceptable en cualquier democracia. Vamos a responder con todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles. Ahora, bueno, estas no fueron solo palabras. Si usted está siguiendo las noticias, es más, si usted vio, hicimos un vivo el sábado pasado, algo cortito nada más, también hablamos de este tema un poco, sobre el caso de Brasil y las medidas que está tomando actualmente Estados Unidos ya desde hace un tiempo. Pues pocas horas después de esa declaración del presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra el propio Alexandre de Moraes, congelando cualquier activo que pudiera tener aquí en el país, en Estados Unidos, y bloqueando cualquier transacción con entidades financieras estadounidenses. Y eso fue, como dije antes, solo el comienzo. El presidente Donald Trump luego publicó otra cosa, dijo: no vamos a permitir que jueces autoritarios usen la ley para silenciar opositores. Jim Moraes está usando su cargo como un arma política y eso tiene consecuencias. Además, el presidente Donald Trump confirmó que su administración está revisando los tratados bilaterales con Brasil. Según fuentes de la Casa Blanca, se estaría evaluando posibles restricciones comerciales, suspensiones de acuerdos militares también y hasta la exclusión de Brasil de ciertas cumbres internacionales si continúa lo que llama la Casa Blanca como la deriva autoritaria del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Y no solo eso, pues se refirió a este caso de Bolsonaro, se mencionó la situación de diputados, es decir, no es solo por el expresidente Bolsonaro que se están tomando estas medidas, sino también
hay una situación en general en el país, una censura general, pues hay diputados, hay periodistas, hay ciudadanos comunes, como dije antes, que han sido perseguidos, han sido censurados por criticar al gobierno de Lula o al juez Jim Moraes. En sus palabras dijo el presidente Donald Trump: Brasil es un país hermano y un país hermano no se construye con persecuciones ni cárceles políticas. Pedimos la liberación inmediata de todos los presos por motivos ideológicos y exigimos que se respeten las libertades individuales. Y bueno, la reacción del gobierno brasileño no se hizo de esperar. Desde el Palacio del Planalto, voceros del presidente Lula da Silva rechazaron lo que consideraron como una intromisión en asuntos internos del país y aseguraron que el sistema judicial brasileño está actuando en plena independencia y también en conformidad con la Constitución. Pero la respuesta del presidente Donald Trump no fue algo que haya sido improvisado o que haya quedado solamente con esa declaración. De hecho, como sabemos al día de hoy, esto fue solo el comienzo de las medidas que está tomando el presidente Donald Trump, porque cuando se confirmó recientemente que el expresidente Jair Bolsonaro fue enviado a prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, desde la Casa Blanca se dejó se dejó totalmente de lado la diplomacia también con Brasil. El presidente Trump firmó un paquete de sanciones económicas y también comerciales contra el nuevo gobierno brasileño. Ya no nuevo, ya hace unos años que está Lula da Silva. Justamente en estas sanciones el principal detonante sería el arancel del 50% a productos clave de exportación como carne bovina, café y mineral de hierro. Además, suspendió los acuerdos de cooperación militar bilateral y congeló también las relaciones institucionales con el Supremo Tribunal Federal. Y también anunció que se va a crear un fondo de ayuda para esas personas que están siendo perseguidas, los perseguidos políticos en América Latina, y que Jair Bolsonaro será también considerado formalmente como un preso político bajo la ley estadounidense de defensa de los derechos humanos. Pero no sé si ya se cansó, porque hay mucho más. A nivel diplomático, Estados Unidos también retiró temporalmente a su embajador en Brasilia para consultas y también canceló la participación en una cumbre sudamericana que se iba a realizar en Sao Paulo. Además, eso no es todo, porque el jueves pasado, que justamente es lo que estuvimos informando el sábado pasado, el jueves pasado, 30 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al juez Alexandre de Moraes, implementando la ley global Magnitsky, que es una ley que da responsabilidad a aquellas personas que violan los derechos humanos. Justamente a esas personas, a estos perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos, es que se impone, se sanciona con esta ley Magnitsky. Y el secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, escribió también un comunicado sobre este tema. Bessent dijo: Alexandre de Moraes ha asumido la responsabilidad de ser juez y jurado en una cacería ilegal. Espero que lo pueda leer porque, este es el comunicado de prensa. Por ahí se ve un poco chica la letra, pero yo le voy leyendo. Dice: Alexandre de Moraes ha asumido la responsabilidad de ser juez y jurado en una cacería ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas. Jim Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La acción de hoy deja claro que el Tesoro seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos. Cabe decir que con estas medidas contra el juez Jim Moraes, bajo la ley Magnitsky, autoriza al gobierno de aquí, de Estados Unidos, a imponer sanciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué sanciones? Restricción de visado, también congelamiento de activos aquí en el país, en Estados Unidos, prohibición de transacciones con personas o entidades estadounidenses. Ahora, esto no es una ley penal a nivel internacional, sino es algo de Estados Unidos, es un mecanismo unilateral de Estados Unidos para, de alguna forma, también presionar a nivel global
a que se tome medidas frente a estos graves abusos contra los derechos humanos, como en este caso se decidió contra Alexandre de Moraes. Ahora, el pueblo brasileño tampoco se quedó callado, pues volvieron a las calles, la gente últimamente volvió a salir pidiendo también la salida del presidente Lula da Silva. Sí, esta vez fue directamente ya a pedir que renuncie el presidente y también Alexandre de Moraes, el juez. Y también están pidiendo amnistía para las personas que estuvieron involucradas en el supuesto intento de golpe de Estado. Así que bueno, por último, como sabemos, lo que está ocurriendo en Brasil, por eso también quería traer este tema aquí, no es solo una crisis nacional, no es algo local, es un espejo y también creo que es una advertencia para toda América. Un expresidente arrestado, la familia y sus aliados están siendo perseguidos, hay censura, hay bloqueos, detenciones masivas y un juez que concentra más poder que muchos presidentes. Y ahora, bueno, con una respuesta firme de Estados Unidos que, bueno, marca también un antes y un después para este país y también para los otros países que están viendo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos tomó esta decisión de sancionar a este juez brasileño? ¿Sí? Estar en este tema de otro país. Bueno, muchos críticos dicen que es porque Bolsonaro es un aliado del presidente Donald Trump. Y eso puede ser, pero lo que sí sabemos con certeza es que esto no se trata únicamente de política, sino se trata de libertad. Porque bueno, detrás de esta historia hay muchas personas que no quieren hablar por miedo a las consecuencias. Estamos hablando de personas como usted, ¿sí? Personas como yo, personas que se informan y personas que informan. Hay muchas personas que están en silencio, hay muchas personas que están fuera del país. ¿Puede un país seguir llamándose democracia cuando se criminaliza la disidencia? ¿Qué opina usted? Me gustaría que me escriba, que ya me vaya dejando sus mensajes porque me parece muy interesante. Estoy viendo que están dejando muchos mensajes, muchos me gusta. Eso es muy importante para hacer crecer este espacio. Ahora, otra pregunta, tengo varias preguntas también. ¿Qué ocurre cuando los tribunales, la justicia, deja de ser un árbitro para convertirse en un actor político? Bueno, hoy lo vemos claramente en Brasil, ¿verdad? Pero mañana, o quizás antes, ¿usted ya vio pasar esta situación por su país o cree que ese puede ser el camino? Así que bueno, es importante que me escriba de dónde nos está viendo. Cristi, muchas gracias. Estoy viendo que me dejaste un super chat. Te agradezco. Siempre estás ahí pendiente, siempre presente. Muchas gracias a los que están conectados. Veo que hay muchos emojis. Están compartiendo un montón. La verdad que está un poco lejos de mí la pantalla. No puedo leer perfectamente, pero veo que hay mucha interacción. Así que estoy muy contenta de que estamos aquí compartiendo este vivo. Ahora, bueno, desde aquí, claro, nuestro compromiso es de hablar de estos temas, así que me parece muy bueno que también se conecten porque, bueno, en aquí América Revelada lo que queremos hacer es justamente eso, hablar de estos temas que no se hablan, que justamente lo que más se hizo es callar a la gente, censurar. Y bueno, si este episodio le resultó útil o revelador, si hay información que no sabía. Ahora, este es un tema extenso. Es un tema que realmente yo hace mucho que quería hablarlo. Me falta tiempo para justamente documentar todo lo que hay, porque también recientemente el presidente Donald Trump publicó una carta abierta hablando sobre este caso y apoyando al expresidente Bolsonaro. Hay mucha información, hay muchas medidas que está tomando también Estados Unidos y eso es también algo claro para otros gobiernos. Y también una posibilidad para que tomen una postura, ¿sí? Apoyar a un lado, al otro, estar expectantes también, pero yo creo que es importante estar informados, ¿sí? Es importante, por eso es que quería compartir esto con usted. Así que bueno, también recuerde que lo más importante, si usted nos quiere apoyar, es lo que estoy viendo que están haciendo es dejar su poderoso me gusta, es muy importante. Esto hace que muchas más personas se informen con nuestro programa porque el algoritmo de YouTube, al ver todos estos me gusta, lo que hace es compartir aún más veces nuestro episodio y más personas
pueden estar informados desde América Revelada. Recuerde que, bueno, aquí, como usted sabe, también leemos todos sus mensajes, así que espero que nos escriba, que nos cuente lo que sabe sobre este tema, también si tiene alguna experiencia personal sobre la censura. Y, por supuesto, si no está suscrito, creo que también este es un importante momento. Suscríbase a América Revelada, suscríbase al canal, porque lo más importante es que estemos en contacto, así que también active la campanita para que no se pierdan nuestros próximos episodios y nuestros próximos vivos. Lo espero también el próximo viernes a las 8:30 p.m. hora del este. Muchas gracias por estar conectados. Veo que nos están dejando super chat. Muchas gracias para los que están dejando su poderoso me gusta, los que están compartiendo. Muchas gracias por estar conectado conmigo en esta tarde de miércoles. Así que bueno, con usted, Elina Villafañe, conectando América con la verdad. Lo espero el viernes.